Vamos a hablar sobre Jira, concretamente sobre todo lo relacionado con reportes, dashboards, métricas que podemos medir, que podemos visualizar, cómo podemos presentar la información que medimos de forma atractiva para los distintos usuarios y ver cómo sacarle partido a toda esa información que nos puede proporcionar Jira. Vamos a empezar haciendo una pequeña introducción de por qué es necesario medir, qué beneficios sacamos de medir la información que tenemos, cómo debemos estructurar la información para poder sacar unas métricas que sean realmente relevantes, porque al final no es lo mismo sacar unas medidas en función de unos datos que en función de otros. En base a esta estructura de información que podemos sacar, pues veremos qué conceptos básicos maneja Jira, que son los cuales nos vamos a basar para ver toda la información, ver todo lo que podemos medir y pasaremos a ver los informes predefinidos que tiene Jira. Jira da bastantes informes predefinidos, que no hay que tocar nada, los saca por defecto. Son informes bastante útiles, que nos dan bastante información y que no siempre los tenemos en mente de que los tenemos allí disponibles. También haremos una interpretación de algunos de los informes predefinidos más básicos, más importantes que tiene Jira, para ver un poco cómo podemos interpretar los resultados y qué enfoque y en qué usos le podemos dar a esos informes. Después pasaremos a ver la creación y configuración de paneles específicos, de dashboards específicos de Jira, donde no solo podremos incluir información de los informes predefinidos que tiene Jira, sino que además podemos añadir otros gadgets, otros widgets que nos permiten visualizar datos de otra forma o incluso añadir plugins de terceros para sacar informes más precisos, información más precisa. En este punto haremos un pequeño ejemplo práctico para ver cómo se configura un panel, cómo podemos configurarlo, el layout, ver distintos gadgets que podemos meter, para pasar luego a ver cómo podemos integrar toda esa información que tenemos en Jira, esos paneles, esos gráficos, cómo los podemos integrar con Confluence. Confluence es una herramienta para documentar los proyectos, los trabajos que realizamos y se integra perfectamente con Jira al ser los dos de Atlassian. Bueno, veremos qué datos podemos visualizar en Confluence, qué tipos de gadgets podemos incluir en Confluence, porque no es tan extenso como en el propio Jira, pero sí que es suficiente para dar una documentación, un informe a los distintos interesados del proyecto. Y de nuevo, pues haremos un pequeño ejemplo práctico de ver cómo se configuran estos gadgets y estas páginas. Y finalmente cerraremos pues, viendo un poco la parte de personalización de Jira, ya que pues, mediante los filtros que podemos personalizar nosotros, podemos explotar mucho la información de Jira y ver toda la información que nos proporciona pues, desde un punto de vista más ad hoc, más concreto a lo que nosotros necesitamos en cada momento. Y terminaremos pues, con algunos detalles, algunos plugins que son especialmente relevantes, especialmente útiles para todo el mundo y que podemos descargar, podemos incluirlos en Jira. La mayoría de ellos son de pago, pero bueno, está bien que los conozcamos, que sepamos que están ahí. Bien, en cuanto a por qué medir, bueno, nosotros en nuestro día a día estamos continuamente midiendo. Medimos sin darnos cuenta, pues para cuando queremos planificar un viaje, cuando queremos organizar nuestras finanzas, cuando vamos al gimnasio, queremos planificar una carrera, por ejemplo, que nos queremos preparar, para qué tipo de evento deportivo queremos prepararnos. Estamos continuamente basándonos en la información que nos proporciona las distintas herramientas para basarnos en la información para planificar pues, nuestro día a día. Pues no es lo mismo planificar un viaje del cual conocemos los kilómetros que vamos a hacer, cuánto tiempo tardamos a cada punto de destino, dónde nos vamos a parar, podemos organizarnos, ver a qué hora salimos, dónde nos interesa para desayunar, a comer, qué queremos ver. Pues gracias a toda esa información que tenemos podemos planificar ese viaje. Si queremos hacer un gasto extra en nuestro día a día, pues comprarnos un coche o una casa, cualquier gasto extra que queramos hacer, pues necesitamos saber, gracias a la medición que tenemos de nuestros gastos, nuestro día a día, nuestros gastos básicos, nuestros gastos comunes, si podemos afrontar distintos gastos económicos que son puntuales, que van a ser importantes, pues podemos planificarnos. Y lo mismo con cualquier ejercicio que queramos hacer, cualquier ruta, carrera, cualquier cosa que queramos preparar, dieta, lo que sea, necesitamos basarnos en la información que podemos medir, cuántos kilómetros hacemos al día, cuánto quemamos, cómo preparamos la carrera. Pues todas las mediciones nos sirven para prepararnos, para planificar, para ver qué podemos hacer.
En cualquier de estos casos o cualquier otro caso que se os ocurra, si quitáis cualquier tipo de medición, por ejemplo, ir de Madrid a Barcelona, cuántos kilómetros se tarda, cuánto tiempo se tarda, quitáis esa medición y es imposible planificar un viaje. Queréis compraros un coche, pues si no sabéis la letra que tenéis que pagar, pues mejor es imposible que planifiquéis financieramente para hacer ese gasto. Si no medimos, no podemos planificar. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos aporta la medición? Bueno, pues nos permite visualizar los datos, nos permite ver dónde estamos invirtiendo el tiempo, dónde estamos invirtiendo el gasto, hacia dónde tenemos que ir. Con toda esa visualización de datos, podemos planificar. Partimos de una visualización de datos para poder realizar una planificación de qué es lo que queremos hacer, lo que nos viene a posteriori, en base a todos los datos que visualizamos previos, podemos realizar esa planificación. Si no tenemos los datos, si no vemos esos datos, lo que no vemos no se puede cuantificar, no se puede planificar, no se puede tomar como referencia, lo cual no nos vale. Si no medimos, no nos vale nada de lo que tenemos previamente. Y toda esa planificación que hacemos, junto con esas mediciones que hacemos, nos permite tener una mejora continua de nuestro trabajo. Cuanto más mediciones tenemos, mediciones más precisas, planificamos mejor, cuanto mejor planificamos, sacamos unas medidas que son más reales, a medida que sacamos medidas más reales, vamos mejorando, vamos haciendo mejores planificaciones, pues es todo un flujo continuo, un flujo de mejora continua que nos permite pues, mejorar nuestro día a día en nuestro trabajo. Un aspecto que hay que tener en cuenta cuando medimos, que muchas veces no lo transmitimos correctamente, es que la gente piensa que cuando vamos a medir su trabajo, vamos a actuar de policías, vamos a buscar dónde no están trabajando, dónde están haciendo, qué están haciendo. No medimos para ser policías, medimos para mejorar el día a día, para saber dónde se nos va el tiempo, dónde hay cuellos de botella, dónde estamos saturando determinadas personas, determinados perfiles, pero estamos saturando porque están agobios de trabajo. Pues bueno, todas las mediciones nos sirven para optimizar nuestro día a día, mejorar en la planificación. Hay que caer en el error de pensar que por medir estamos haciendo de policías. No es el objetivo. Pero a la hora de medir es muy importante que estructuremos la información. Y para ilustrar este detalle, voy a dar un ejemplo. ¿Vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, tres productos de supermercado que podemos comprar cualquiera de nosotros en nuestro día a día y tenemos distinta información, o la información básica que es el precio de estos productos. Bueno, pues, el precio de estos productos nos sirve para ver cuánto cuesta, pero es una medida que no es buena para catalogar si un producto es caro o es barato. A priori, según estos precios que vemos aquí en la pantalla de estos tres productos, vemos que hay un producto que cuesta 9,25 euros, otro 1,29 y otro 7,45. A priori, vemos que el producto del medio es mucho más barato que los otros dos productos. Pero claro, aquí nos falta algo con lo cual comparar una estandarización, una referencia para saber qué significan estos precios. ¿Vale? No nos sirve con tener un dato así al azar, sino que tenemos que referenciarlo contra algo. En el caso de los precios, pues por ejemplo tenemos la referencia de las cantidades. En el caso de estos tres productos, por ejemplo, tenemos el primer producto que si lo llevamos a su índice de referencia, por decirlo de alguna forma, que serían los kilos, pues tenemos que este primer producto cuesta 18,5 euros el kilo. El segundo producto pues nos cuesta 1,29 euros el litro. Y el tercer producto 9,93 euros el litro. Aquí ya tenemos una información más precisa, tenemos más estructurada. No tenemos solo el precio del producto, sino tenemos un valor de referencia que nos sirve de saber si un producto es más caro o más barato. Por ejemplo, obviamente, el producto de 1,29 euros litro es mucho más barato que el de 9,93 euros el litro. Ya tenemos más contexto, más información contextual. Pero puede que no sea suficiente con esta información contextual. Vamos a ver estos productos de los que estoy hablando, que en este caso son café, leche y aceite. Son productos al azar, precios al azar que he cogido de supermercados, productos que puede coger cualquiera. Y, pues bueno, pues si vemos estos productos, pues más o menos puede cuadrarnos a todos con la idea que tenemos en la cabeza, ¿no? Pues el aceite es más caro que la leche, el café, pues bueno, es más o menos caro. Pero también tenemos aquí un problema. Vale, la leche es mucho más barata que el aceite, sí, en cuanto a consumo por litro, pero ¿realmente es más barata? ¿Y por qué esta pregunta? Porque ese índice de referencia que utilizamos normalmente, en este caso los productos de compra que tenemos en el día a día, por ejemplo el litro, es una medida que sí nos sirve de referencia, pero creo que es una medida que no se ajusta realmente
a una realidad a la hora de saber si un producto es caro o es barato. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo, no creo que nadie se desayune un vaso de aceite todos los días, pero sí que te desayunas un vaso de leche. Entonces, las cantidades que utilizas en tu día a día no son siempre las mismas. Entonces, aunque tenemos aquí un valor referenciado, un valor en base a algo que podemos entender, que podemos comparar, sigue sin estar bien estructurada la información. Es útil, pero no es una información que realmente sea óptima para saber si un producto es más caro o es más barato. Tenemos que pensar un poco más, ver un poco más allá cómo podemos estructurar esta información para sacar una información más clara. Y nos podríamos ir a un cálculo de cuánto nos cuesta por consumo anual por persona cada uno de estos productos. Aquí ya tenemos una información que nos permite comparar mucho mejor. Tenemos una información que si hacemos un cálculo de cuánto consumimos por persona al año de café, pues aproximadamente se gastan 83,25 euros por persona, en leche 94,17 y en aceite 54,6 euros. ¿Qué vemos una vez que profundizamos, que estructuramos un poco mejor la información? Pues vemos que con una información, cuando una información parecía que la leche es mucho más barata que el aceite, resulta que si lo extrapolamos a una información que sea más real, más de un uso del día a día, vemos que realmente anualmente la leche nos cuesta casi el doble que el aceite. Entonces, es muy importante que estructuremos esta información, toda la información, todo lo que medimos, todo lo que sacamos en Jira, sepamos estructurarlo de forma que sea útil para los distintos usuarios, porque si no podemos llevar a confusión o podemos llevar a una interpretación errónea de los resultados. Entonces, en cuanto a Jira, ¿cómo podemos estructurar esta información? Bueno, pues lo que tenemos que conocer son los conceptos básicos de Jira, en cómo se mueve Jira, con qué trabaja Jira. El principal punto de entrada que tenemos a Jira es la estructura, la jerarquía de tareas que tenemos en Jira. Cuando trabajamos con Jira, siempre trabajamos a nivel de proyectos, iniciativas, bueno, ese primer nivel que nos determina ese punto de entrada a nuestro trabajo, y ese punto de entrada lo desglosamos en una serie de tareas épicas. Esas tareas épicas las podemos ir desglosando en tareas más pequeñas, donde tenemos la historia de usuario o las tareas, que a su vez se pueden desglosar en tareas más pequeñas todavía, que son las subtareas. Es importante estructurar esta información porque no va a ser lo mismo mostrar información de medidas a nivel de subtarea, que a nivel de tarea, que a nivel de épica, que a nivel de proyecto. Es importante que entendamos cómo estructurar la información, qué información necesita cada usuario para sacarle el informe o los datos acorde a la medida que ellos necesitan. No todo el mundo necesita la misma medida. Los siguientes conceptos básicos que tenemos en Jira son los estados. Al final, cuando nosotros definimos nuestro flujo de tareas en Jira, nosotros siempre trabajamos con un conjunto de estados y nuestras tareas van pasando por ese conjunto de estados. Es muy importante a la hora de sacar las medidas que estos estados estén bien definidos, que estén bien establecidos. Determinadas mediciones que podemos sacar en Jira están acotadas a determinados estados, que a lo mejor no siempre pensamos en ellos o no siempre los tenemos en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos unos estados básicos que suelen estar presentes en todos los tableros de Jira, como puede ser el To-Do, In Progress, In Review y Done, pero hay ciertos estados que no aparecen aquí que pueden ser muy relevantes a la hora de sacar métricas. Los estados puede ser, por ejemplo, un estado de bloqueado, para saber cuándo se bloquea una tarea por algún motivo y cuánto tiempo pasa bloqueada dicha tarea. O, por ejemplo, en el desarrollo del software, podemos tener un estado donde sea la tarea está terminada, pero está pendiente de desplegarse en producción. Esos son gap temporales también, que puede ser interesante medirlos, porque es tiempo que realmente el equipo no está trabajando en una tarea, sino que está pendiente de una evolución a un entorno de producción que puede no depender del equipo. Entonces, es muy importante que estructuremos bien esta información porque es clave para luego sacar unas buenas métricas de lo que necesita cada usuario. Y el tercer punto de entrada que tenemos para sacar las métricas son los distintos atributos de las tareas. Las tareas de Jira pues tienen un montón de atributos, como es el informador, el usuario asignado, estimación, prioridad, tarea de la que cuelga, tarea padre, épica, bueno, etiquetas que podemos crear personalizadas. Bueno, hay mucha información que podemos aportar en cada una de las tareas de Jira y esta información también es clave a la hora de sacar las métricas, porque en función de esa información es a partir de lo que vamos a medir, vamos a sacar las métricas. No es lo mismo medir tareas en función de prioridad que tareas en función de la asignación, porque puede haber roles específicos en nuestro equipo, o tareas en función del sprint, del proyecto.
es muy importante que definamos bien esa estructura de la información. Con toda esta información, con toda esta estructura que tenemos en la información, Jira ya nos proporciona una serie de informes predefinidos que nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente por tener las tareas registradas en Jira y por actualizar nuestro Jira continuamente, ya vamos a poder acceder a ellos. Estos informes, por destacar algunos, tenemos, por ejemplo, un informe de progreso de épicas. Al final, los informes de Jira es importante que sepamos que se gestionan generalmente a nivel de sprint, ¿vale? Normalmente Jira pues, se trabaja mucho, cuando trabajamos con Jira trabajamos a nivel de sprint, entonces muchos de estos informes van relacionados específicamente con el sprint en cuestión en el que estamos trabajando. Pero también hay otros que son más genéricos. Los tres primeros que vemos aquí en la imagen, el Epic Progress, el Sprint Progress y el Sprint Burn Down, son tres informes que están orientados al sprint. Son informes que, como digo, vienen ya predefinidos en Jira, no tenemos que hacer nada, nos los da automáticamente los queramos o no los queramos, y nos dan una información muy valiosa. Por ejemplo, en el caso del Epic Progress, pues cómo vamos de progreso en nuestras distintas épicas. Si la tenemos más avanzada, menos avanzada, pues, en un momento dado, pues una información relevante, aunque las épicas pueden ser que aborden muchos sprints, pero bueno, pues un buen informe para saber si estamos cerca de completar una épica o no. El Sprint Progress, pues una gráfica de progreso muy útil. Si estamos a mitad del progreso y tenemos la mitad ya completado, vamos bien. Si tenemos la mitad completado pero estamos terminando el sprint, oye, aquí tenemos un problema. De una forma muy clara, muy visual, podemos saber rápidamente si vamos bien con el sprint o no. De forma análoga, tenemos el Sprint Burn Down. Busca una imagen similar al progreso del sprint, pero comparando la velocidad del sprint con respecto a las tareas que tenemos completas. Luego veremos un poquito más en detalle este gráfico porque es uno de los gráficos principales que nos proporciona Jira. También tenemos una distribución de tareas en función del tipo de tarea que tenemos. Como decía, dentro de los atributos de Jira hay muchos tipos de atributos y uno de ellos es el tipo de tarea. No es lo mismo trabajar una tarea en una feature, que en una task, que en un bug. No es lo mismo. Bueno, pues Jira por defecto ya nos da ese desglose, esa distribución de en qué estamos dedicando nuestros esfuerzos, dónde estamos dedicando más tiempo. Más gráficas que podemos encontrar predefinidas en Jira, pues bueno, una visión, digamos, a vista de pájaro del estado de nuestras tareas. Un porcentaje en un donut. Podemos ver cuántas tareas tenemos en cada uno de los estados que tenemos definidos. Este gráfico, por ejemplo, es muy bueno para ver rápidamente si tenemos esos estados que comentaba antes, los estados específicos de estado de bloqueado, estado pendiente de despliegue, estado que cualquier situación que se nos pueda ocurrir en nuestro proyecto que pueda no depender de nosotros, pues bueno, pues este gráfico de una forma visual y muy rápida puede saber qué porcentaje de tareas tiene esos estados. También nos proporciona gráficas para saber en qué tareas estamos trabajando en cuanto a prioridad. Si estamos trabajando en tareas con prioridades más altas, con prioridades medias, bajas, nos da un pequeño desglose para que tengamos una foto más o menos clara de cómo se distribuye la prioridad de nuestras tareas. Y finalmente nos proporciona, como comentaba antes en el gráfico de las tareas épicas, que pueden alargarse durante más de un sprint. Bueno, pues también nos proporciona esta visión de decir, oye, cada tarea épica que tenemos en nuestro proyecto, durante qué sprint lo estamos abordando, cuánto nos está llevando de tiempo para que tengamos una foto clara de todo lo que abarca esa tarea épica. Si nos metemos un poquito más en detalle en determinados informes, hay tres que merecen un especial detalle. El primero de ellos es el Burn Down Chart. El Burn Down Chart, como decía, es un gráfico que te permite ver la evolución del sprint de una forma bastante visual, bastante clara. Estos gráficos lo que nos pintan es una línea que es la línea ideal de quemado de tareas, por decirlo de alguna forma, de cómo se van completando las tareas, a qué velocidad se deberían estar completando las tareas, y una línea que nos indica realmente cuándo estamos completando las tareas. ¿Vale? Idealmente, esta gráfica de quemado debería ir ajustándose a la velocidad que marca la media. Pero esto no siempre es posible y hay distintas situaciones que hay que interpretar y hay que saber interpretar en estas gráficas. Primera situación, punto de inicio y punto final del sprint. El objetivo al final de todo sprint es completar las tareas que hemos comprometido para dicho sprint. Bueno, pues mientras cuando empecemos estemos en el punto igual y de la ideal y cuando acabemos estemos a cero,
el sprint se ha completado con éxito. ¿Qué nos marca la gráfica? El ritmo de quemado. ¿Qué nos puede dar este gráfico? ¿Qué nos puede dar a entender este gráfico? Pues bueno, que tenemos tareas que tienen de media aproximadamente 3 puntos de historia, si entendemos los puntos de historia por jornada, pues ya depende de cada uno cómo lo defina. Quiere decir que se están quemando las tareas cada 3 jornadas. Pues aquí tenemos 2 saltos principales. Bueno, pues esto puede interpretarse como que las estimaciones de nuestras tareas aproximadamente van a estar en torno a 3 puntos de historia. ¿Qué pasa? Si tenemos tareas que están estimadas en menos puntos de historia, o sabemos que nuestras tareas en general estimamos en menos puntos de historia y vemos estos saltos más espaciados de lo que serán los puntos de historia de las tareas, esto puede darnos una indicación de que el equipo no está actualizando correctamente las tareas. De un vistazo también podemos ver eso. Si más o menos tenemos en la cabeza cuál es la estimación de nuestras tareas, el Bar Down Chart nos puede ayudar a saber si nuestro equipo está actualizando bien el tablero, las tareas de Jira, si no, si vamos a la velocidad correspondiente, estamos completando los sprints bien. Bueno, aquí tenemos un caso, por ejemplo, en el cual el sprint no se ha completado con éxito. El gráfico de quemado, el real, se ha ido completamente con respecto al ideal, con respecto al que estaba previsto, y hemos llegado a terminar el sprint con un gap bastante importante de tareas respecto al planificado. Esto hay que saber interpretarlo porque no tiene por qué indicar un problema en el sprint. Por ejemplo, y es la gráfica esta que está preparada así a posta. Esta gráfica sale así porque este sprint ha tenido tareas con una duración más alta de lo previsto en el sprint. Y si el sprint tiene una duración máxima de 10 días, estas tareas tenían una estimación por encima de 10 días, con lo cual era imposible terminarlas. ¿Por qué hago este pequeño detalle, este pequeño hincapié con esta gráfica? Porque es muy importante cómo hacemos el desglose de tareas. ¿Vale? Cuando hablábamos en la introducción de cómo estructurar las tareas, cómo estructurar la información, es muy importante el desglose, la jerarquía de tareas. Tenemos que intentar tender siempre a tareas lo más pequeñas posibles. Tareas más pequeñas implican que se van a ir quemando más rápido, vamos a ir ajustando mejor esta gráfica y vamos a poder hacer un seguimiento más diario, más continuo de cómo va el progreso del sprint, de cómo va el progreso del proyecto, de la iniciativa. Si tenemos tareas muy grandes, vamos a perder el foco. Vamos a perder el foco porque hasta que no lleguemos prácticamente al final, no vamos a saber si estas tareas se están completando bien o no. Nos va a dificultar mucho hacer ese seguimiento del día a día. Un gráfico también muy relevante que nos proporciona Jira es el Velocity Report. El Velocity Report lo que hace es coge la información de los últimos sprints que tenemos en el tablero, en el proyecto, y va a sacar una media de cuántos son los puntos de historia que podemos comprometernos en cada sprint. Este gráfico que vemos aquí, por ejemplo, está asociado con los bar down chart anteriores, donde vemos que el primer sprint se completó, todo lo que se había comprometido se completó, pero vemos ese gap entre lo comprometido y lo completado en el segundo, así mismo que veíamos en el bar down chart. Este gap, ¿qué hace? Pues nos está diciendo, el Velocity Report nos está diciendo, oye, ten cuidado porque te estás comprometiendo a más de lo que es capaz de resolver de media. A medida que vamos avanzando en nuestro proyecto, en nuestra iniciativa, en nuestro servicio, vamos a obtener medidas más precisas de este valor. Es lo que decíamos en la introducción. A medida que medimos, podemos planificar mejor. Con esa planificación vamos mejorando, vamos sacando nuevas medidas y vamos haciendo una mejora continua de esos datos, de ese trabajo que hacemos en el día a día. Entonces, el Velocity Report es un reporte que nos proporciona este tipo de información, este tipo de mejora para ir ajustando, ir viendo a cuánto nos podemos comprometer. No tiene mucho sentido después de a lo mejor 6, 7, 8 sprints, si la media nos sale 26 puntos de historia, pues si nosotros nos comprometemos a realizar 30, 35, 40, pues posiblemente estemos metiéndonos en un problema nosotros mismos. Vamos a atender a estos reportes que nos da Jira, porque ya nos va a dar un cálculo de qué podemos abordar. Con eso vamos jugando en nuestra planificación. Y otro diagrama que nos da Jira, que también da una información bastante buena, bastante clara, sobre todo cuando estamos trabajando con proyectos cerrados, proyectos que tienen un inicio y un final, pues es el Cumulative Flow. El Cumulative Flow lo que nos va diciendo es cómo está todo nuestro backlog, todo nuestro conjunto de tareas, en qué estado están, cómo se distribuye esos estados.
Cuando trabajamos en un servicio, en un proyecto, en un servicio que es muy largo, que continuamente están entrando tareas en un mantenimiento, por ejemplo, este gráfico no nos va a aportar mucha información porque continuamente las tareas en To-Do van a estar subiendo, van a estar incrementando y no nos va a dar mucha información. Pero si trabajamos en un proyecto cerrado donde tenemos un alcance definido al inicio, donde tenemos que terminarlo en un periodo concreto, pues bueno, este Cumulative Flow nos va a permitir ver idealmente, aunque luego no es real, idealmente cualquier proyecto cerrado que tenemos el alcance definido, el número de tareas que creamos al principio cuando hacemos el desglose de trabajo debería ser estable durante todo el proyecto. Es verdad que en todos los proyectos pues, suele surgir algún tipo de imprevisto, cambio de alcance, incidencia, riesgo no contemplado, pues bueno, que puede hacer que vayan incrementándose nuevas tareas, con lo cual puede tener sentido que partamos de 40 y pico tareas y acabemos en 50 y pocas, puede tener sentido, pero sobre todo lo importante de este gráfico, lo llamo lo gráfico, lo interesante, es ver cómo el espacio de las tareas que están pendientes de hacerse se va haciendo cada vez más pequeño, quiere decir que el proyecto va avanzando correctamente, lo ideal sería una línea, pues una diagonal parecida a la del Barton Chart, bueno, parecida, pero bueno, más o menos que se siga esa tendencia. Y esos que se quitan del to-do deberían aparecer en el estado 2, deberían ser tareas que vamos cerrando y que vamos completando. También nos permite este gráfico, en este tipo de proyectos, nos permite ver esos estados especiales que comentaba que no siempre se tienen en cuenta, nos permite ver de una forma muy visual, muy directa, si estamos acumulando muchas tareas en determinados estados. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un equipo de QA que tiene que ir validando todos nuestros desarrollos que vamos haciendo. Bueno, pues nosotros vamos a ir pasando esas tareas a estado QA y en un proyecto que más o menos funcione bien, que vaya gestionándose bien y que vaya a un ritmo normal, esas tareas de QA van a ir desapareciendo. El equipo de QA va probando, las va validando, nos las va devolviendo, pues bueno, tenemos el flujo de validación. Pero, por ejemplo, si vemos de repente que las tareas que están en QA, el color de QA empieza a crecer de forma drástica o sin bajar, ¿vale? No se consigue bajar, puede indicar un cuello de botella, puede indicar que tenemos al equipo de QA saturado, con muchas pruebas, no puede seguir el ritmo. Pues bueno, este gráfico nos va a permitir ver también esa información. O con tareas bloqueadas, imaginemos que tenemos muchas tareas bloqueadas porque dependemos de otros equipos, de sistemas, de quien sea. Pues bueno, si esas tareas bloqueadas empiezan a crecer y vemos que no se desaparecen aquí, que empieza a incrementarse este color en este gráfico, pues bueno, también es otro punto donde poner el foco. Visualmente lo vamos a ver muy rápido y sabremos que tenemos que poner el foco en esos puntos. ¿Qué podemos hacer con todos estos gráficos? Como decía, todos estos gráficos nos los proporciona Jira por defecto. Sin que nosotros hagamos nada, todos esos gráficos que hemos visto nos los da Jira. Pero podemos ir un paso más. Y al final, todos estos gráficos nos proporcionan distintas vistas en distintos sitios, pero podemos aglutinar esas gráficas, incluso introducir nuevas gráficas, nuevos gadgets en lo que llamamos los paneles. ¿Qué son los paneles? Pues bueno, los paneles son páginas específicas de Jira donde nosotros diseñamos un layout, diseñamos la forma en que queremos mostrar esas gráficas e introducimos todas aquellas gráficas que nosotros queramos. Esas gráficas, pues, se van a poder alimentar con filtros, con cualquier datos que tiene Jira, y se van a actualizar en tiempo real. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues bueno, podemos sacar todas las gráficas que son relevantes para un determinado grupo de usuarios, meterlas en un panel y compartir ese panel con esos usuarios. De esta forma, podemos tener una visión específica del proyecto para cada grupo de usuarios interesados en el proyecto. No es lo mismo un usuario que necesita ver todo a vista de pájaro, que necesita solo una información muy somera del avance del proyecto, a un equipo de negocio que nos está dando apoyo, que le interesa ver que efectivamente primero estemos sacando tareas más prioritarias, que las más bajas las dejemos para más tarde, o un equipo técnico en que le interese ver, por ejemplo, un equipo de QA, que le interese ver qué tareas están en QA para poder trabajar sobre ellas de forma rápida. Podemos jugar con distintos paneles, crear distintos paneles específicos para cada grupo de usuarios y compartir esos paneles con esos grupos de usuarios. Pero no nos tenemos que quedar solo aquí, sino que esos paneles que creamos tenemos que hacer un poco de seguimiento. ¿Por qué? Porque recoge la información en tiempo real,
los usuarios interesados van a poder ver la información en tiempo real y podemos recoger feedback de esos usuarios para ver que efectivamente el panel cumple sus expectativas. Al final, no se trata de crear paneles porque sí, sin sentido. No, se trata de crear paneles que sean útiles, que proporcionen información útil. A lo mejor estamos metiendo un gráfico de quemado en un panel y resulta que la persona que está viendo este panel no le aporta nada a ese gráfico, porque lo que le interesa más es ver la distribución de tareas por prioridad, por ejemplo. Pues quitémosle ese gráfico que no aporta valor y metamos un gráfico que sí le aporte valor. Es importante. Si conseguimos establecer un conjunto de paneles realmente útiles para los usuarios, nos vamos a ahorrar mucho tiempo de preparación de reuniones, preparar informes, seguimientos. Vamos a ahorrar mucho porque ya van a tener la información de primera mano directamente en estos paneles. Entonces, simplemente será cuestión de, en estas reuniones de seguimiento, pues simplemente puntear el panel, revisar los datos, aclarar alguna duda que haya, pero como se alimenta en tiempo real de los datos, nos vamos a ahorrar mucha preparación, porque ya automáticamente nos lo va a dar. ¿Qué podemos meter dentro de estos paneles? Bueno, pues de estos paneles, aparte de los informes ya predefinidos de Jira, se pueden meter muchas más gráficas. Voy a mencionar algunos que para mí me parecen especialmente relevantes y luego lo veremos en un pequeño ejemplo práctico. Personalmente, me gusta mucho el filtro de 2 dimensiones, Two-Dimensional Filter, que proporciona Jira. Este filtro, este gadget, te permite listar un conjunto de tareas o un conjunto de estadísticas, más que tareas, en base a 2 criterios. Este filtro me parece que es muy bueno porque focalizas en las tareas o en el desglose de tareas, en la agrupación de tareas que necesita ver cada usuario. No es lo mismo, como comentaba antes, no es lo mismo un usuario de negocio, a lo mejor, que le interesa ver que las tareas de prioridad más alta las estamos abordando antes, que un usuario que lo que le interesa ver es cómo está el estado de un proyecto o de unas épicas. ¿Vale? Pues este filtro nos permite organizar y decir, oye, pues mira, te voy a sacar, por ejemplo, como está en este caso, en esta captura, te voy a sacar las tareas, un desglose de cada sprint, cuántas tareas hemos abordado de cada prioridad, para que veas que efectivamente, pues primero hemos empezado por tareas más altas, luego cuando ya las altas nos hemos quedado sin ellas, pues hemos empezado a abordar las medias y las bajas son las que no estamos abordando. Por ejemplo, es una información que pues, es útil para una persona de negocio. Si aquí ponemos, en vez de prioridad, lo organizamos por épica, por ejemplo, pues podríamos sacar con qué tareas o en qué épicas hemos estado trabajando en cada sprint. Bueno, puede ser una visión un poco más de alto nivel para alguien más de gestión, un rol de gestión, que quiera ver la información por épicas. Pues nos proporciona mucha versatilidad este filtro. Otro gráfico que a mí personalmente me gusta mucho es el de average time in status. Es un gráfico que, pues, como he mencionado ya en diapositivas anteriores, cuando tenemos determinados estados clave, como puede ser, por ejemplo, el QA o el bloqueado, de una forma visual muy rápida, podemos ver si estamos generando algún tipo de cuello de botella. Si vemos que de repente los tiempos en el estado de QA se están disparando en el tiempo, pues puede indicar que tenemos ahí un cuello de botella, tenemos ahí un atasco importante porque las tareas de QA están tardando cada vez más en resolverse. Eso puede suponer un problema para nuestro proyecto porque vamos a tardar más en validar de lo que esperábamos, con lo cual eso puede implicar retrasos, etc. Bueno, con esta gráfica podemos adelantar ese tipo de situaciones e intentar ir al foco principal, al problema, y ver por qué se están produciendo esos incrementos de tiempo y trabajar en bajarlos. Por ejemplo, también si los tiempos de work in progress también se disparan, pues habrá que analizarlo con el equipo. Oye, ¿qué está pasando? Se están disparando los tiempos medios de work in progress. ¿Por qué? Estamos trabajando en tareas que tienen unos puntos de historia más altos, hay que desgranarlas mejor, o estáis teniendo algún tipo de problemas, son más complicadas de lo que esperábamos, las estimaciones están mal. Bueno, este tipo de gráfica nos proporciona una información visual muy rápida de cuál es el estado de nuestras tareas. Tenemos también los gráficos de creadas versus resueltas. Estos gráficos son más útiles a nivel de iniciativas o de proyectos o de servicios, más bien dicho. Servicios que son de mantenimiento a largo plazo, porque nos dan una visión muy clara de si el equipo está bien balanceado.
¿vale? En este gráfico lo que vemos es una línea donde se muestran cuántas tareas vamos resolviendo, el acumulado de tareas resueltas, y cuántas tareas se van creando. ¿Qué nos permite ver esto? Oye, con la gráfica de aquí abajo, si estamos en negativo, quiere decir que estamos resolviendo más tareas de las que se están creando. Vamos bien, el equipo está bien dimensionado, está sacando más trabajo del que realmente se crea. Pero si realmente la gráfica fuese al contrario, estuviésemos en positivo, pues podría dar a entender que el equipo no está bien dimensionado. Están creándose más tareas de las que el equipo es capaz de abordar, de la que el equipo puede asumir. Entonces, quizás hay que revisar el equipo, ver qué pasa, si es necesario meter un refuerzo, si hay que ver cómo atajar este problema, porque al final estamos viendo que están creciendo más las tareas del ritmo que podemos resolverlas. El gráfico de Time Sign Chart. Este gráfico nos da una información de cuánto tiempo pasa en función de un atributo de la tarea. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo que cuántas tareas, o cada cuánto, más bien dicho, cada cuánto se están actualizando las tareas. ¿Vale? Pues, por ejemplo, aquí vemos que aquí se han actualizado 2 tareas, aquí 1, aquí 6, aquí 5, aquí vemos un gap temporal donde no se ha actualizado ninguna. Bueno, este gráfico puede ser bastante interesante para un seguimiento de un equipo porque nos puede dar a entender que aquí, en este espacio temporal, algo ha podido pasar. ¿Por qué no hay ninguna tarea que se haya actualizado en este tiempo? ¿Es porque no hemos podido resolver nada? ¿Porque ha habido un problema? ¿El equipo no está, de nuevo, como comentaba previamente en otra diapositiva, el equipo no está actualizando las tareas a tiempo, no está reflejando bien su trabajo? Porque, como decía al principio, una de las partes principales es que se refleje bien la información, podamos visualizar bien la información para poder sacar buenas métricas. Si el equipo no está actualizando sus tareas, pues aquí vemos un gap temporal y decimos, oye, algo está pasando. O, por ejemplo, si queremos medir esta misma gráfica con respecto a despliegues, ese estado que comentaba también antes, que podemos crear, si lo vemos interesante, donde tenemos un espacio entre que terminamos una tarea y esa tarea se despliega en producción, pues podríamos medirlo con este tipo de gráfico también. ¿Cuánto tardamos en desplegar las tareas? Bueno, pues si tenemos mucho tiempo entre despliegue y despliegue, igual hay que ver qué está pasando ahí, si se está quedando algo atascado, no estamos pudiendo desplegar. Pues bueno, nos puede proporcionar cierta información útil. Y luego tenemos los gráficos de Carta. Aquí hay distintas versiones, las cuales he sacado 2, donde vamos a poder ver una foto a vista de pájaro de cómo se estructuran nuestras tareas. Aquí podemos jugar con cualquier tipo de criterio. En este caso, pues, por ejemplo, está puesto por tarea padre, por tarea épica. Entonces podríamos ver cuántas tenemos de cada tipo. Podríamos organizarlo por prioridad, por asignación, por etiquetas, cualquier característica que nosotros veamos que sea relevante para el usuario, y sacaremos ese desglose para que el usuario tenga la foto clara de cómo se distribuyen las tareas en función del criterio que es útil para él. Y el Workload Pie, que también nos permite ver un desglose de tareas, pero en este caso para ver dónde dedicamos el tiempo. También es bastante útil para sacar informes, para ver si estamos trabajando, por ejemplo, como en el caso de este ejemplo, para ver si estamos trabajando más en tareas de tipo buff, o de tipo feature, o de tipo task. Bueno, también podríamos organizarlo aquí por tarea épica, por padre, por etiqueta, por componente, por asignación, o lo que queramos. Entonces veríamos un poco el desglose, pero en vez de cuantitativo, más de tiempo que dedicamos a cada una de estas características o a una tarea con esas características. Vamos a ver un poco un ejemplo de cómo se configuran estos paneles. ¿Vale? Y para ello tenemos, por ejemplo, este Jira, ¿vale? Que tengo aquí preparado. Bien, por ver de forma rápida también, ya que estamos aquí, donde se ven todas esas gráficas que están predefinidas en Jira, pues bueno, si nos vamos aquí dentro del panel de tareas, mediante el icono este de gráficos, nos muestra algunos de los gráficos que hemos visto previamente. ¿Vale? Estos son los gráficos predefinidos que tenemos de Jira. Aquí tenemos varios, y si nos vamos, por ejemplo, a la página de reports, tenemos nosotros. Aquí tenemos el Bar Down Chart,
Podríamos irnos también al Community Flow, o distintos gráficos que tenemos por aquí y que nos van a mostrar esta información que que está predefinida y que va a ser útil para nosotros. Pero para crear esos paneles más concretos, pues tendríamos que ir aquí a los dashboards y empezaríamos a crear un nuevo dashboard. Le daríamos un nombre. Y a partir de aquí empezaremos a trabajar con él. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos editar el layout, ¿vale? Lo podemos hacer todo en un único cuadro, en 2 columnas, en 3 columnas, con una más pequeña y otra más grande. Aquí ya podemos ir adaptando la visión que queremos dar de este panel a cada usuario. Por ahí usuarios que quieren ver 3 gráficas en paralelo, pues le ponemos 3 columnas. Otro usuario que solo quiere ver unos listados concretos, pues lo ponemos a lo mejor en un panel. Esto ya nos vamos adaptando a las necesidades de cada uno y con ese feedback que podemos recoger de los interesados, lo vamos puliendo. ¿Cómo añadiríamos los gadgets? Bueno, pues podríamos sacar aquí, digamos, por ejemplo, el Two Dimension Filter, ¿vale? Lo añadiríamos, elegimos la consulta del filtro por el cual queremos ver los datos, o sea, de qué queremos ver los datos. Por ejemplo, en este caso voy a decir, estos son filtros que tengo ya predefinidos, luego veremos cómo se crean los filtros. Digamos, vale, dentro de este filtro, dentro de todas las tareas que cumplen estos criterios de este filtro, quiero que me muestres, pues, por prioridad y por prioridad, pues, por asignación o proyecto. Viendo que, vale. Lo guardamos, entonces ya mostramos aquí el gráfico. Decimos, oye, pues mira, en función de cada épica, cada padre que tenemos, ¿qué prioridad tienen las tareas? Pues mira, de la épica 1, tenemos una alta y una media que hemos trabajado en este sprint, en este filtro. Que de la otra, tal. ¿Qué nos dice el usuario? No, es que esto no, prefiero verlo no por prioridad, sino, pues yo qué sé, por tipo de tarea. Entonces iríamos por aquí, diríamos ISUTA. Bueno, pues le cambiamos el gráfico y dice, vale, pues esto me gusta más porque así veo si han sido bugs o han sido que ha sido. Pues bien, podemos ir ajustando las necesidades del usuario. Más gráficos que podemos encontrar, pues uno de tabla, por ejemplo. Lo añadiríamos y decimos, oye, queremos ponerlo en paralelo. Pues lo vamos arrastrando, vamos jugando con nuestro layout para ir poniendo los gráficos de forma que sea visualmente útil y para el usuario. ¿Qué queremos mostrar aquí? Pues lo mismo, buscamos el filtro. Pues aquí voy a coger y voy a decir todas las tareas que tenemos dentro del proyecto. Y vamos a sacarlo por tareas por ejemplo. Y decimos, vale, pues las tareas por esta instrucción. No, mira, es que me interesa más verlo por tipo de tarea, porque este usuario concreto quiere ver más todo el desglose por tipo de tarea. No pasa nada. Si lo cambiamos por user type y ya podría ver el desglose por tipo de tarea. A partir de aquí tenemos un montón de gadgets que podemos ir incluyendo con distintas características, algunos que hemos visto, pues el Create versus Resolver, filtros concretos, tareas que están en progreso, que estamos visualizando, bueno, cualquier tipo de gadget que podamos necesitar. Si es necesario que necesitemos que mostremos algún informe un poco más preciso, pues ya tenemos los plugins extras que se pueden añadir a Jira, que nos proporcionarán nuevos gadgets. Una vez que lo tenemos ya terminado nuestro panel, pues nada, lo dejaríamos ya finalizado y pasaríamos a compartirlo. Para ello, para compartir los paneles, pues bueno, buscamos el panel dentro del listado y gestionamos los permisos. ¿A quién queremos darlo? Oye, pues queremos que lo vea todos los usuarios, mi organización, un espacio concreto. Aquí vamos perfilando a quién le damos permiso a cada panel, de forma que cada interesado tenga un panel útil para él. No es cuestión de tener uno por usuario que necesitemos, sino por características de usuario. Pues no es lo mismo que sea un usuario de negocio, que un usuario de pruebas, que un usuario de gestión. Bueno, pues cada uno va a necesitar ver una foto. Pues de esta forma podemos personalizar un poco la foto que ven para que tengan claro en qué punto estamos en cada momento sin que tengan que estar preguntándonos constantemente o que estemos planificando reuniones concretas
mostrando los resultados, decir, no, mira, tienes tu panel que lo hemos hecho a medida, hemos recogido el feedback contigo para hacerlo a medida, montamos reuniones, que siempre hay que montar reuniones, para aclarar dudas, ver seguimientos, analizar los resultados, porque hay que analizarlos. Pero bueno, pero la información la pueden ir siguiendo ellos en tiempo real. Vale. Y podemos dar un paso más con estos paneles, con estos informes que tenemos con todas estas medidas que sacamos en Jira. Y ese paso más es irnos a la integración con Confluence. Al final, Confluence es un producto de Atlassian, igual que Jira, entonces están conectados, están integrados y deberíamos tender a documentar cualquier cosa de nuestros proyectos en Confluence. ¿Por qué? Pues porque tenemos todo un ecosistema de gadgets, enlaces, cosas que podemos enlazar con los productos de Atlassian que nos van a permitir cruzar información en tiempo real sin necesidad de que nosotros estemos copiándola. Al final, pues, muchas veces tendemos a crear los informes a mano, ¿dónde está Jira? Mira, pues ¿cuántas tareas tengo aquí? Pues tengo tantas, o me hago una descarga de todas las tareas de Jira, las meto en un Excel, intento hacer mis consultas, mis bases de datos. Bueno, vamos a intentar primero montarlo con Jira y con Confluence porque quizás podamos sacar unos informes que sean visualmente atractivos y útiles para los usuarios, que se refresquen de forma automática en tiempo real y que nos quiten mucho tiempo de preparación de estos informes. ¿Cómo podemos organizar o qué podemos organizar en Confluence? ¿Qué nos permite Confluence a la hora de engancharlo con Jira? Bueno, pues nos permite insertar listas dinámicas de tareas basadas en cualquier filtro que tengamos. Podemos incrustar un listado, por ejemplo, para sacar todo lo que vamos a abordar en un sprint, todo lo que nos comprometemos a hacer en un sprint, lo podemos meter en un filtro, lo podemos meter en una consulta de Jira y llevárnoslo a Confluence. De esta forma, automáticamente se va a pintar y según vayamos actualizando nosotros estas tareas, vayan moviéndose por los distintos estados de Jira, este filtro, este listado, se va a ir actualizando. Por lo tanto, los usuarios, a lo mejor un usuario de negocio, un product owner, por ejemplo, que pueda necesitar ver el estado de avance de un sprint, se puede meter en esta página de Confluence, le podemos dar acceso a esta página de Confluence, ver este informe y no se tiene que meter en Jira. En Jira a lo mejor dice, no me gusta la vista de estados, prefiero verlo en un listado, porque si lo veo por columnas, tengo que ir haciendo scroll o lo que sea, buscando, bueno, pues lo veo con un listado y a lo mejor tengo la información más clara. ¿Qué más podemos hacer? Podemos pintar gráficos. Gráficos de tarta, gráficos de barras. Podemos pintarlos para catalogar toda la información que tenemos en un filtro, en unas tareas concretas, en función de X característica que queramos. Pues los mismos gráficos que veíamos en los paneles, que se pueden pintar aquí. Pues lo mismo. Podemos pintar, por ejemplo, para un product owner, decir, oye, ¿cuántas tareas estamos abordando en este sprint? De todo este listado que veis aquí arriba, te las voy a agrupar por prioridad. Para que sepas que dentro de todas estas vamos a abordar 4 altas, 4 medias y una baja. O lo podemos hacer por etiquetas, 4 peticiones técnicas, 4 peticiones de negocio y una de mejora, que sea. ¿Vale? Podemos desglosar estos informes. Y estos informes tienen la ventaja, como los paneles de Jira, que se refrescan automáticamente. Entonces, en el momento que se meta cualquier usuario a ver estos informes, estas páginas de Confluence, va a tener la información en tiempo real. Vamos a ver un ejemplo también de cómo organizar estas páginas de Confluence, ¿vale? Donde una cosa también que es muy útil es que tengamos plantillas. Confluence al final nos permite copiar páginas. Si nosotros estamos trabajando con un determinado usuario al cual le vamos a tener que ir reportando informes, por ejemplo, mensualmente, pues podemos crear una página de Confluence específica para él, donde van a estar esos informes y esa página la podemos ir copiando y duplicando, utilizarla como plantilla para reutilizarla. Por ejemplo, pues está aquí. Imaginemos que tenemos tenemos estos informes de los 2 primeros sprints, estamos trabajando en el tercero y queremos crear una página para nuestro product owner que tenga esa información de este sprint. Duplicamos esta página, la utilizamos como referencia porque ya está pactado con el product owner que esta información es la útil para él y trabajamos sobre ella. Tendríamos ya toda la estructura heredada de la otra página. Bueno, simplemente a lo mejor el nombre y modificamos lo que serían las
consultas, ¿vale? Los gráficos que estamos pintando tenemos que actualizar para decir, oye, en vez de cogerme los datos de este filtro, cógemelos de este otro filtro. Pues en este caso iríamos a este gadget de Jira, lo editaríamos y diríamos, vale, ¿qué consulta tenemos que lanzar? Pues estas consultas las podemos tener, si tenemos unos filtros predefinidos, que ahora veremos cómo crearlos, pues podemos venirnos aquí a los filtros, coger la consulta que tenemos, a este filtro, nos la llevamos tal cual aquí y va a funcionar y se va a refrescar en tiempo real. Ya tenemos los resultados y ya tenemos nuestra página. ¿Que queremos también actualizar este? No pasa nada. Lo editamos. Cambiamos también el filtro para utilizar el nuevo que queremos. Ya lo tenemos actualizado. Y lo mismo para todos. ¿Vale? Si queremos cualquier otro filtro, pues de forma rápida y sencilla, a partir de una plantilla, pues hemos podido definir una página nueva de Confluence rápidamente, simplemente actualizando los filtros y ya tenemos lista para el Product Owner, sin necesidad de tener que hacer malabares, de buscar información por aquí, por allá, pintarla en un Word, en un Excel, donde queramos. No, mira, vamos a integrarnos con Jira, Jira nos da toda la información, nos permite enlazarnos, pues vamos a utilizarlo. ¿Que queremos meter nuevos enlaces con Jira? O bueno, aquí podríamos meter cualquier tipo de texto, cualquier tipo de cosa que queramos definir para el sprint. ¿Que queremos meter nuevos gráficos? ¿Vale? Para ello tenemos la parte de insertar elementos en Confluence, donde si buscamos aquí Jira, nos dice todas las cosas que podemos meter de Jira. Al final, lo más útil aquí es el Jira Work Items, que es el listado de tareas en base a un filtro, y los gráficos de Jira. Imaginemos que de repente nos dice el usuario, oye, pues mira, es que quiero meter un nuevo filtro, un nuevo gráfico, que sea un two-dimensional filter, donde tenemos, a partir de esta información, y queremos ver el parent y la prioridad. Entonces le decimos, vale, pues te lo metemos. Y a partir de aquí, si queremos utilizar ya esto nuevo porque le gusta al usuario para utilizarlo como plantilla, pues simplemente la siguiente vez que tengamos que crear un informe para el siguiente mes, el siguiente sprint, el siguiente trimestre, lo que necesitemos, utilizamos este, lo copiamos y simplemente actualizamos los filtros y listo. Lo importante aquí es definir los filtros correctamente en Jira. ¿Y cómo se definen los filtros en Jira? Para esa personalización, esa definición de filtros, tenemos que tener en cuenta el lenguaje de consultas de Jira. El lenguaje de consulta de Jira es sencillo, si no tiene mucha complicación. Básicamente lo que tienes que hacer es definir por qué campo queremos buscar, qué operador vamos a utilizar, igual, mayor que, menor que, distinto, lo que queramos, y qué valor vamos a buscar. Por ejemplo, todo lo que sea creado anterior a la fecha del 22 de noviembre del 2025. ¿Qué palabras clave podemos utilizar en esta sintaxis? Pues las palabras and, or, para concatenar condiciones. Condiciones que queremos que se tengan en cuenta simultáneamente, condiciones que queremos que se tengan en cuenta una u otra. La cláusula in, para en vez de coger un valor concreto en el operador, buscar por varios valores. Oye, pues quiero todo lo que esté en el estado QA, bloqueado y pendiente de despliegue. Por ejemplo, pues son 3 estados que quiero hacer un seguimiento especial sobre ellos 3. Nos metemos en el filtro dentro del in y ya tendríamos todas las tareas que están en esos estados. Order by, para ordenar los resultados por un criterio. Puede ser útil para algún listado que queremos mostrar. La palabra clave empty. Por ejemplo, si queremos hacer una búsqueda de todas aquellas tareas que no tienen una estimación hecha. Bueno, pues lo pones aquí donde el tiempo estimado sea empty, sea vacío. Bueno, pues con eso podemos sacar una visualización, un filtro de todas las tareas que tenemos pendientes de estimar, por ejemplo. Y luego Jira nos proporciona una serie de funciones predefinidas que pueden ser útiles en determinados momentos. Por ejemplo, la función current user, que te proporciona el usuario que está actualmente logado, o las funciones que te permiten buscar por fechas, con un start of y end of, pues nos permite buscar por inicio de semana, inicio de mes, inicio de año,
Hay distintos filtros. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer informes mensuales o trimestrales, cosas así, pues, bueno, estas funciones que nos da predefinidas Jira, pues son muy útiles para decir, oye, pues yo me voy a crear un único filtro que sea desde el inicio del mes hasta el final del mes y que me agrupe todo. Cuando cambie de mes, automáticamente se van a refrescar todos los gráficos que utilicen ese filtro y van a pasar a visualizar los resultados del nuevo mes, sin necesidad de que yo toque nada. Son filtros que son bastante útiles. ¿Cómo se configuran estos filtros? Pues bueno, si nos vamos a Jira, nos cogemos cualquiera de estos filtros, simplemente será cuestión de empezar a trabajar aquí, empezar a meter aquí los datos y ver qué queremos meter. Por ejemplo, yo tengo este filtro y además quiero que me filtre por donde el asigné, el usuario asignado, sea igual al current user. Entonces filtraría únicamente, añadiría a estas consultas que ya tengo, a estas sentencias que ya tengo definidas, estas condiciones, añadiría un nuevo filtro que diría, oye, que además me meta el nuevo user. Yo buscaría y una vez que tengo los resultados, podría guardarlo. Puedo guardar este filtro, guardar los cambios, guardarlo como una copia del filtro. Entonces, de esta forma también, al poder guardar como una copia, nos va a permitir que partiendo de un filtro vayamos puliendo esos filtros o ir especificando filtros más concretos para determinados usuarios. Bueno, todos estos filtros nos van a dar esa versatilidad para poder hacer los informes, las gráficas, todo lo que queramos ad hoc para cada usuario. Y ya, finalmente, para terminar, pues comentar algunos de los plugins que están disponibles en Jira. Hay muchísimos plugins para prácticamente cualquier cosa que se os ocurra hacer. Simplemente voy a comentar algunos más o menos comunes o que se utilizan a menudo, como son Power BI e Easy BI, que son dos plugins para sacar estadísticas, para pues, recoge toda la información de Jira y te permite crear reportes específicos, más ad hoc, más concretos, en base a toda la información que tiene Jira. Son unos plugins muy potentes, que son de pago, obviamente. El Advanced Bardown Chart, este plugin a mí me resulta útil, lo conozco, me resulta útil porque cuando tú sacas un Bardown Chart, Jira automáticamente solo te lo saca del sprint en curso. Si quieres sacar un Markdown chart de un sprint previo o de un filtro cualquiera tuyo, no lo puedes hacer con Jira por defecto. Jira solo trabaja con el sprint en curso. Entonces, bueno, este plugin te permite retrotraerte atrás en el tiempo y sacar el Markdown chart de unos sprints anteriores. Un plugin para el tracking de tareas en Jira. Aunque Jira, por defecto, puedes meter el tiempo dedicado a cada tarea, bueno, puedes mejorar ese registro de tiempos o esos informes que puedes sacar con ese registro de tiempos mediante distintos plugins. Y también tienes multitud de plugins para sacar gráficos pues, visualmente a lo mejor más atractivos, gráficos más variados, con más personalizaciones. Bueno, hay muchos plugins que te permiten dar ese paso extra. Los básicos de Jira en general creo que cubren bastante bien este tipo de necesidad, pero bueno, en caso de que se necesite alguna cosa más particular, pues se pueden encontrar este tipo de plugins. Bien. Y nada, por mi parte eso sería todo. No sé si alguien quiere comentar algo, alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que queráis compartir. Si no, pues nada, simplemente daros las gracias a todos por asistir, ¿no? Y espero que haya sido útil.